Buenas noches, hermano. Antes de empezar el estudio de esta noche, quisiera que me acompañaran en un minuto de oración, todos los que puedan, si podemos de rodillas. Y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos has cuidado en la semana hasta hoy. Te damos gracias porque pudimos llegar aquí a tu templo en esta noche para adorarte, para estudiar tu palabra, Señor. Ahora que vamos a comenzar a abrir tu palabra y a estudiar las cosas que tienes para nosotros, Señor, te pedimos que por favor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú nos dirijas en esta noche, que tu presencia se haga sentir en medio nuestro y hables a nuestros corazones, Padre, si es tu voluntad. Gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta noche he decidido hablar de un mensaje o un tema que no es muy largo, es corto. Una noche de miércoles a mitad de semana, pues ¿verdad? No nos queremos ir muy tarde. Pero es un mensaje que está bien profundo en mi corazón. Yo hace varios años, estudiando un día la historia del joven rico en la Biblia, entre las cosas que ¿verdad? Aprendí, que Dios me mostró para mi vida, estudiando esa historia, pues hubo algo en especial que me llamó mucho la atención. Hace un tiempo atrás yo compartí aquí en la iglesia un viernes un temita acerca del joven rico, pero en esa ocasión pues estaba hablando acerca de cómo, a pesar de todo lo que Jesús le estaba ofreciendo al joven rico, pues las cosas que él tenía en la vida, Satanás las usó para desviar su mente. El deseado de toda la gente dice que él era miembro del concilio de los judíos y que tenía muchas posesiones, y Satanás empezó a tentarlo lo menciona como lisonjeras perspectivas de lo futuro. Y así la mente del joven rico fue desviada acerca del llamado que le estaba haciendo Jesús a esas otras cosas en su vida, a las posibilidades de grandeza o de riqueza o demás, negocios o lo que fuera. Pero había algo dentro de la historia que no fue el foco en esa ocasión, pero que me llamó muchísimo la atención y nunca se fue de mi mente. Y quisiera compartir con ustedes rápidamente un poquito de esa historia nuevamente, de la historia del joven rico, a modo de introducción a lo que vamos a hablar en esta noche. Y les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 19. Vamos a ir rapidito a Mateo capítulo 19, los que tengan Biblias. Y vamos a brincar parte de la historia. Simplemente resumimos, la mayoría, ¿verdad? Conocemos la historia. Estaba Jesús allá predicando y llegan unos niños y unas madres le traen unos niños a Jesús, que él le pone las manos y los bendice. Y luego nos dice el relato que mientras él se preparaba para seguir su camino, si juntamos la versión de Marcos capítulo 10 y la versión de Mateo, ¿verdad? Porque cada uno da detalles diferentes, nos dice que este joven, que era un joven príncipe, salió corriendo y se tiró de rodillas frente a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta los mandamientos, etcétera. Ustedes saben la conversación, pero me llama muchísimo la atención. Vamos un momentito, dejen el dedo aquí en la página de Mateo y vayan a Marcos capítulo 10. Me llamó muchísimo la atención que Jesús, lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 21. Y leo, en mi versión dice: entonces Jesús mirándole le amó. Y ahora que tenían el dedito marcado en Mateo, volvemos a Mateo, el capítulo 19, el versículo 21 también, y dice: y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Conocen el resto de la historia.
Y a mí me llamó muchísimo la atención eso. ¿Qué quería decir Marcos? Que entonces Jesús, mirándole, le amó, que antes no lo estaba mirando y ahora fue que le prestó atención, y cómo que en ese momento le amó, que él no le amaba antes. ¿De qué está hablando él? Y después viene Mateo y dice que después de mirarlo así y amarle, viene y dice que le dijo, si quieres ser perfecto. Pues entonces, estudiando aquí más profundamente un poco esta historia, encontré que la palabra que en el libro de Marcos se utiliza para mirándole era la palabra yo no sé si la pronuncio bien, yo no cogí estudios de griego, pero se escribe emblepo, que significa observar fijamente. O sea, no es que antes Jesús no le estaba haciendo caso y de momento lo miró cuando le dijo eso, sino fue que en ese momento le puso una mirada fija al joven rico. ¿Y qué fue lo que vio? Cuando le entró esa mirada fija al joven rico, que entonces dice que mirándole así, observando fijamente, le amó y le dijo, si quieres ser perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues les voy a compartir rápidamente aquí del deseado de todas las gentes. En el capítulo 57, se titula Una cosa te falta, en esta versión es la página 490, y dice que Cristo miró al rostro del joven como si leyera su vida y escudriñara su carácter. ¿Ok? Ya está bien, podemos ir entendiendo qué se refería, que entonces le estaba mirando. Era una mirada profunda, no era simplemente que estaba mirando el joven ahí frente a él, sino que era una mirada de análisis, una mirada que veía lo que él era en sí. El joven rico, su vida, su carácter, sus emociones, su corazón. ¿Y qué vio? Que después dice Marcos que mirándole le amó, y después Mateo dice que le ofreció la perfección. Pues vamos aquí en el último párrafo de esta página, nos dice que Jesús vio en este príncipe, o sea, en el joven rico, precisamente la persona cuya ayuda necesitaba, si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Con tal que quisiera ponerse bajo la dirección de Cristo, sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podría haber representado a Cristo, porque poseía cualidades que, si se unía con el Salvador, le habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Cristo, leyendo su carácter, le amó. Jesús anhelaba verle colaborar con él, anhelaba serle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para el uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Y cuando yo leí esto, estudiando del joven rico, yo dije, ¡wow! ¿Qué es eso? Como que un hombre, ¿verdad? Un simple ser humano, un joven como yo, con necesidades, con problemas, con dificultades en la vida, que nos dice al principio del capítulo que él se sentía que tenía una necesidad, a pesar de que él guardaba todos los mandamientos y todo, él no se sentía salvo. Él tenía en su corazón, ¿verdad?, ese sentimiento de que todavía le faltaba algo, igual que yo, como que a un joven así, Jesús lo miró y dijo que en un grado notable podía parecerse a Cristo, que podía ser una fuerza divina entre los hombres, que era precisamente la persona cuya ayuda necesitaba en la obra de salvación aquí en la tierra. Yo me quedé, de verdad, que honestamente yo quedé sumamente impresionado con esto. Y no se me pudo ir de la mente. Y yo me preguntaba, ¿qué hubiera sido del ministerio de Jesús o de los discípulos después de la muerte de Jesús si este joven rico hubiera aceptado el llamado, lo hubiera dejado todo y se hubiera entregado a Jesús? Si hubiera, caminando con Jesús, hubiera sido transformado y hubiera logrado ser lo que Jesús vio en él, que la posibilidad de llegar a ser. Claro está, ¿verdad? Él no tenía todas esas cualidades, él no era así, pero Jesús vio en él el potencial para llegarlo a ser si se ponía bajo la dirección de Cristo, es lo que nos decía la cita.
Y me preguntaba yo, ¿sería esta una oportunidad única que tuvo tal vez el Evangelio de un joven así? ¿O habría tal vez algunas otras personas en la historia de este mundo, en la historia de la Biblia, también habrían personas con las mismas oportunidades, con la misma posibilidad? ¿O sería simplemente un once in a lifetime? El joven rico pasó, no lo aceptó y pues se perdió allí ese gran hombre. Y pensando en eso, un día me puse a buscar, ¿verdad?, en la Biblia y en el deseado de toda la gente, diferentes personas que Jesús llamó a través de la historia, ¿verdad? También en el Viejo Testamento hay muchos llamados que no Jesús físicamente, pero sí que Dios llamó, personas que Dios llamó. Y en esta noche quisiera compartir con ustedes 3 de esos llamados. El primero vamos a quedarnos en los libros del Nuevo Testamento para no tener que viajar mucho. Y vamos a empezar con el llamado de Pedro. Y les invito a que me acompañen al libro de Mateo, ahí mismo donde estábamos, en el capítulo 4, los versículos 18 al 20. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Aquí tenemos un corto relato de el llamado de Jesús a Mateo. Y nos dice, les leo: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Y al leer a simple vista, ¿verdad?, este relato, tal vez no tenemos mucho indicativo de que haya un llamado especial, como estábamos leyendo ahorita del joven rico. Si vamos a las otras versiones, ¿verdad?, los otros evangelistas, Lucas, por ejemplo, da un poquito más de detalle del llamado de Mateo. En Lucas capítulo 5, él nos dice que Jesús estaba predicándole a unas personas y después que terminó de predicar, estaba allí, Pedro, estaba allí Pedro en la barca y él le dice que eche la barca adentro y que tire la red. Y él: pero si no hemos pescado nada, llevamos todo el día. Y Jesús le dice: echa la red, y cuando la echa, pescan un montón de peces que ni en 2 barcas cabían casi, que casi se hundían. Y entonces Pedro se tiró de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero, sin embargo, aún en este relato tal vez no vemos tampoco mucho detalle de un llamamiento especial o de algo especial que haya visto Jesús en la vida de Pedro, pero les comparto entonces en el deseado de todas las gentes. Nuevamente, en esta ocasión vamos a la página 118. La cita nos dice lo siguiente acerca del llamado de Pedro: los ojos de Jesús se posaron sobre él, o sea, sobre Pedro, leyendo su carácter y su historia. Algo parecido como lo que estábamos viendo ahorita en el suceso del llamamiento del joven rico. Su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de bondad, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. O sea, cuando Jesús también se encontró con Pedro allí a orillas del mar, Jesús también le puso una mirada de escrutinio, no sé cómo decirlo, de análisis, esa mirada fija. Tenía por aquí en la versión de Lucas, en el capítulo 5, versículos 27, nos dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano. Aquí estamos hablando de Mateo. Y dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Como les dije, estamos viendo varios ejemplos de llamados que hizo Jesús. Ahorita vimos el llamado del joven rico, el llamado de Pedro, como Jesús miró también su vida. Antes de llamarlo, ¿verdad? Jesús vio en él el potencial de las cosas que podía desarrollar andando con él en la vida. Y ahora en el llamado de Mateo, les invito, ¿verdad?, a que lean conmigo Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Lucas, capítulo 5, versículos 27 y 28. El llamado de Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Entonces, estudiando un poco más lo que nos dice este versículo, cuando Lucas nos dice que Jesús vio a un publicano llamado Leví, ahí la palabra que se usa es, no sé si la pronuncio correctamente, theaomai, que también significa contemplar o mirar con atención. Así que no simplemente Jesús iba caminando y vio de pronto en la mesa de los tributos allí cerca de la playa a este hombre cobrando impuestos, sino que él se detuvo y contempló fijamente a este hombre que estaba allí sentado. Y muy probablemente también Jesús analizó la vida de este hombre, de Mateo, y vio todas las cosas que Mateo podía llegar a hacer si se ponía bajo la dirección de Cristo. Les comparto rapidito en el deseado de todas las gentes, la página 243. Aquí el capítulo titulado Leví Mateo, es el capítulo 28, nos dice que los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Sabemos que Mateo, ¿verdad?, era un publicano, él era un cobrador de impuestos. Estas personas eran odiadas en el pueblo de Israel porque ellos eran, por decirlo así, eran unos traidores de los israelitas. Ellos trabajaban para la corona romana, cobrándole impuestos al pueblo para pagarle al César. Y no simplemente le cobraban lo que tenían que cobrarle, sino que muchos de ellos le cobraban de más. Y recuerdan la historia de Saqueo, que le robaba a la gente. Le cobraban de más para mandar lo que tenían que mandar a César y lo demás para su bolsillo. Y entonces, este hombre Mateo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y él era odiado entre el pueblo de Israel, al igual que Saqueo y todos los demás publicanos. Y Jesús se para y mira la vida de este hombre. Y a diferencia de cómo lo veían todos los demás israelitas, como lo veían los fariseos, como un pecador, como un traidor, como una persona mala, un ladrón, Jesús no mira lo que él era, no mira lo que había hecho y lo que estaba haciendo en ese momento, sino que mira lo que podía llegar a ser siguiendo las pisadas de Jesús, lo que podía ser transformada su vida. Posiblemente Jesús, al mirarlo, en lugar de ver el cobrador de impuestos, ve al escritor del primero de los 4 evangelios. Posiblemente ve a ese hombre que al aceptar el llamado de Jesús hace una fiesta e invita a todos sus amigos publicanos, a todos los pecadores, allí para que conozcan también al Jesús que él ha conocido. Y allí nos dice el deseado de toda la gente que en esa fiesta muchos de los pecadores y publicanos que se encontraban allí, que escucharon la palabra de Jesús, después de su resurrección se convirtieron y fueron fieles miembros de la iglesia primitiva, fueron fieles mensajeros de luz en este mundo, que ellos portaron junto con los apóstoles la bandera de Cristo, evangelizando a las demás personas en todo el imperio romano. Y así hay muchísimos ejemplos en la Biblia. También está el llamado de Abraham, que no le vamos a dar mucho detalle hoy por cuestiones de tiempo. El llamado a Moisés, el llamado a David, que ahorita leímos en la lectura bíblica cuando Dios le dice a Samuel: no mire su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. También tenemos el llamado de Eliseo y muchísimos otros ejemplos en la Biblia de personas que Dios llamó
Y antes de llamarlas, ¿verdad?, se nos da en los escritos de Elena de White, en la Biblia, se nos dan ejemplos de cómo es que Dios hace cuando llama a una persona. Como estábamos viendo aquí, ¿verdad?, Dios no miró lo que hacía Mateo, no miró su trabajo. Dios no miró lo que era el joven rico en ese momento, en el presente, cuando se echó de rodillas a los pies de Jesús. Dios no miró lo que era Pedro, un simple pescador de genio fuerte, que se podía enredar a pelear con cualquiera, sacarle la espada y picarle la oreja, como sucedió después en el monte de Getsemaní. Dios no miró ninguna de estas cosas. Dios miraba más allá. Dios miraba el potencial en el ser humano. Dios miraba lo que Él podía sacar a través de la transformación de esa persona. ¿Sabes? Durante el caminar de la vida con Dios, la persona iba a ser transformada más y más como el carácter de Cristo. Y esto era lo que Jesús veía en él. Y al estudiar la vida de estas personas, yo no podía sino preguntarme, ¿y qué de mí? ¿Qué podría Jesús lograr en mi vida si yo día a día también me entregara a caminar con Él? Si estuviera dispuesto, como lo hicieron todas estas personas, a dejarlo todo atrás y entregarme en las manos de Jesús. Entregarme a andar en comunión con Él. Entregarme y estar dispuesto a dejarlo a Él ser el capitán, a que transforme mi vida y que quite todo lo que no tiene que estar ahí, sino que ponga lo que Él sabe que es mejor para mí, lo que Él sabe que es para mi salvación. ¿Qué podría ser de mi vida? Que yo, como un simple enfermero, tal vez Pedro un simple pescador, Pablo era un simple constructor de tiendas, Mateo era un simple cobrador de impuestos. Pero ¿cuántas cosas pudieron lograr al entregarse en las manos de Jesús? Al estar dispuesto a dejarlo todo y andar bajo la dirección de Cristo. Hay una cita bien interesante en Hechos de los Apóstoles. Se encuentra en la página 103. Nos dice lo siguiente: cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito con el infinito, los efectos sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método de Dios para desarrollar a los hombres. Amístate ahora con Él. Es su mensaje a la humanidad. Y en esta noche, la invitación que yo como joven me hago a mí, le hago a los jóvenes y le hago a todos los miembros que estamos aquí presentes, todas las personas, es que nos pongamos y entremos en la escuela de Cristo, la escuela del andar cada día, del someter nuestra voluntad a Él, del dejar que Él nos guíe, que transforme nuestra vida, nuestro corazón y nuestro carácter, que nos podamos lograr ver como Jesús nos ve, el potencial que Él puede sacar en nosotros, más que, digamos, un simple enfermero que trabaja ya en intensivo con pacientes, ¿verdad?, críticamente enfermos, sino una persona que en esos momentos más críticos de la vida, donde comienzan a reflexionar las personas, los pacientes, en qué hicieron mal en la vida, ahí pueda estar yo para extenderle la mano y decirle de una vida mejor, de un Dios que nos promete algo más, que en la sangre de Cristo podemos encontrar redención y perdón de nuestros pecados para vida eterna. Más que tal vez alguno pudiera decir, yo soy una secretaria, ¿qué puedo hacer? Pues Jesús
nos ve más que simplemente la persona que organiza la oficina de alguien. Puede ser la persona que organiza una campaña evangelística. Jesús, más allá que ver a un carpintero que construye, las cosas están malas, ya no hay muchas construcciones por ahí porque la economía está mala, sino unas manos que pueden trabajar para hacer el bien a los demás, para ayudar al necesitado, a las personas que están sin hogar. Así en cada uno de los oficios, de las cosas que nosotros nos dedicamos en nuestra vida, Jesús, si nos entregamos a Él y nos dejamos guiar por Él, Él puede lograr grandes cosas en nuestra vida. Nosotros podemos ser, donde quiera que estemos, un poder para el bien, como lo pudo haber sido el joven rico. Y en esta noche es la invitación que nos entreguemos en sus manos, que caminemos con Él día a día, que estemos en comunión con Dios, que debemos transformar nuestra vida para que Dios pueda hacer grandes cosas a través de nosotros como instrumentos. Dios les bendiga y buenas noches.